Bueno, yo sé que mucha gente le cuesta, hay veces, y yo trato de ordenar lo que va pasando. Hay muchos canales que informan muchísimo, mucha información es cierta, mucha información es falsa. Siempre les digo que en esta cuestión lo que uno tiene que hacer es enfriar la mente, poner los pies sobre la tierra e ir tratando de analizar qué está bien y qué está mal. El Estado de Israel ha puesto en marcha una enorme campaña de propaganda para hacer ver que iban a derrotar en 2 días a Irán y que Irán no tiene ninguna chance y que lo único que podía hacer Irán era que rendirse, como dice Donald Trump. El problema es que esto no se ajusta a la realidad, no se ajusta a lo que está pasando y no se ajusta tampoco a el desarrollo de lo que está pasando. Hay mucho triunfalismo, de la misma manera que había, recuerden, hace 3 años con Ucrania. No, Ucrania toma, Ucrania avanza, los rusos retroceden. Y a mí me acuerdo, muchos amigos me llamaban desesperados, pero no, es una barbaridad, estamos perdiendo todo, lo que le va a pasar con Rusia, lo que va a pasar al mundo. Yo decía, tranquilo, esto es un repliegue táctico, esto pasa por tal y tal cosa, qué sé yo. Bueno, 3 años después vemos dónde estamos. Ucrania está al borde del desastre y encima ahora está perdiendo espacios porque la prioridad es Israel. En ese marco, es a veces difícil ir contracorriente. Acá hay 2 grandes bloques. Uno es el bloque prosionista, mayoritario en redes, medios sociales, medios de comunicación, partidos políticos, por lo que ya hablamos, porque hay mucho dinero detrás y ese dinero se invierte en comprar voluntades, combinado con amenazar voluntades, porque aquel que no se pliega queda fuera cuando no es perseguido. Entonces, plata o plomo. Bueno, la mayoría de la gente elige plata. Y el otro problema tiene que ver con que hay otra corriente que es al revés, es pro-Palestina. Y mezcla, la verdad muchas veces mezclan todo. Ese ruido. Fíjate que es el ruido, pues se va a filtrar. El problema entonces de esta historia es que el grupo pro-palestino genera una antítesis con una visión irreal. Por ejemplo, los grupos de izquierda que bancan los movimientos woke son pro-palestinos y generalmente alineados con Teherán hoy. Ahora, el Pride, el Festival del Orgullo LGBT, se hace en Tel Aviv, no se hace en Teherán. Y por eso tenemos a los libertarios diciendo, ustedes en Irán no podrían hacer estas cosas. Entonces hay una incoherencia en la posición que refleja muchas veces a no entender dónde está cada uno. Por eso nosotros tratamos de explicar el conjunto y todos escuchan cosas que decimos nosotros que les gustan y cosas que no les gustan. Entonces, en realidad terminamos por no estar con nadie, pero en realidad lo único que estamos haciendo es describiendo la realidad. Hoy, Donald Trump autorizó el desarrollo de un plan de operación militar contra Irán. ¿Quién informa eso? The Wall Street Journal. No solo lo informó el 19 de junio del 2025, citando fuentes anónimas de la administración de la Casa Blanca, sino que el New York Times agregó de su cosecha que el plan prevé el uso de municiones guiadas GBU-57 capaces de destruir emplazamientos blindados como el complejo nuclear de Fordow, que es donde se supone que Irán tiene el desarrollo de la parte más importante de su programa nuclear. El Pentágono, según la CNN, dijo que esta operación podría limitarse a apoyar actividades israelíes, incluyendo inteligencia y suministro de armas, pero evitar la intervención directa. Ahora, Trump venía hablando de
la necesidad de una victoria total sobre Irán, es decir, el desmantelamiento del programa nuclear según Político. ¿Y qué tiene en común todo esto? Son todos medios demócratas, medios liberales, medios globalistas. ¿Por qué digo esto? Porque son los medios que antes que las cosas pasan tratan de crear una agenda, tratan de dar un hecho, de instalar un hecho para forzar un cambio. Están presionando a Trump para que se meta en el conflicto, porque el conflicto ya lleva, ¿cuántos? 6 días. ¿6 días van? Ya lleva 6 días y la cuestión no se resuelve. No solo no se resuelve, estamos entrando en el séptimo ya, sino que la cosa tiende a complicarse para Israel y ya es visible. Lo que yo decía al principio, esperen que hay otras cuestiones a tener en cuenta, que no es tan fácil. Bueno, ahora empieza a verse. Los ataques de Irán siguen siendo poderosos, siguen golpeando centros neurálgicos de Israel, con el problema es que las defensas israelíes no están consiguiendo reaccionar como al principio. ¿Por qué? Por el agotamiento que había dicho que iba a suceder. Porque así es como funciona, porque esto ya se vio, no estoy inventando nada, no tengo una visión mística que me dice eso, simplemente es deducción lógica. Esto no se puede sostener. Una semana más Israel se queda sin poder defenderse. Ya está racionalizando, como decíamos, las municiones en Gaza y en otros lugares. Por lo tanto, si ya está en este problema, la intervención de Trump tiene que ser urgente. Por eso es necesario crear ese clima. Y Trump vacila, porque las presiones deben ser inmensas, porque no es el presidente de Estados Unidos contra un lobby, es él contra un lobby, pero contra su propio gobierno, contra la oposición, contra todo el mundo, porque todo el mundo de poder en Estados Unidos está a favor de Israel. ¿Quiénes están en contra? Los de MAGA. Tanto se ha burlado el progresismo de MAGA, pasa como con la AfD en Alemania. Son los únicos que están poniendo racionalidad en la historia y dicen, basta con esto. No vayamos en ese sentido, que es una locura. Nos van a meter en otra guerra y lo que había dicho Trump que iba a hacer era no meterse en la guerra. Vuelvo a insistir, cuando tengamos tiempo vamos a hablar más en profundidad de este tema, ¿no? Pero recuerden que MAGA es un movimiento anterior e independiente a Donald Trump. Es un movimiento que tiene sus orígenes en realidad en la independencia de Estados Unidos. Es un movimiento que paralelamente ha chocado con los sectores internacionalistas, podríamos decir, que terminaron siendo el globalismo actual. Ese choque fue a lo largo de la historia y ese movimiento, esa corriente de pensamiento, encuentra una expresión en un tipo que es Donald Trump, que consigue el apoyo de esta gente porque interpreta lo que estos venían denunciando y que nunca nadie hacía. El problema es que Trump ahora vacila. Vacila porque la presión se ve que es mucha y Trump está dudando de qué tiene que hacer. Lo amenazó a Netanyahu, acuérdense, en la Casa Blanca, con que no podía ser una guerra. ¿Qué hizo Netanyahu? Lo miró, sonrió, se volvió, hizo la guerra. Porque Netanyahu no le responde a Trump. Es una especie de superpoder que tiene. Lo mismo nos podemos preguntar qué pasa con Zelensky, porque Zelensky, con el presidente de Estados Unidos, que era el que lo bancaba, en contra, sigue gobernando y nadie se acordó que hace 1 año y medio ya casi se le terminó el mandato. Y el tipo sigue ahí como si nada y nadie lo toca. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que hay un poder que está por encima del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que a veces cuesta entenderlo. Ese poder es el que activa los medios de comunicación porque lo quieren forzar porque hay una carrera contra el reloj. El que está complicado es en realidad Israel, no es Irán. Irán está en una posición relativamente cómoda. Israel empieza a encontrar sus límites. Más allá de la propaganda, la realidad es que el desafío de Irán es demasiado serio, no solo para Israel, para los Estados Unidos. Irán es un país, como dicen ellos mismos, que nunca fue invadido, rodeado de murallas que son las cordilleras, con un clima extremo, con desiertos. Es una verdadera pesadilla para poder ser invadido. Por lo tanto, y con casi 90 millones, 92 millones, creo que en realidad es la cifra justa que proyectan, de habitantes,
está siendo un desafío demasiado grande, porque recuerden que Estados Unidos tuvo problemas con países infinitamente más chicos. El problema es con Afganistán, que Afganistán es un estado semisalvaje al lado del desarrollo que tiene Irán. Mucho más chico en todos los sentidos, en todos los órdenes. Y Estados Unidos después de 20 años se tuvo que ir. Con un marco de alianzas hace 20 años que era mucho más favorable a Estados Unidos, porque era la potencia hegemónica sin lugar a dudas, donde Rusia apenas intentaba a poner a Putin y a hacer pie en una caída que era interminable, y China que estaba haciendo los palotes para ser una potencia económica. En ese marco, Estados Unidos no pudo con un país como Afganistán. Bueno, imagínense lo que es meterse con Irán. Ese es el problema que subyace acá. ¿Y por qué Israel hace lo que hace? Porque Israel no es el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente. Israel es una entidad autónoma. El sionismo tiene su propia agenda que no obedece a los poderes de Estados Unidos, los arrastra tras de sí. Entonces, la agenda del Estado de Israel es construir el gran Israel, y para eso tiene que dinamitar todo Medio Oriente. Por eso Wesley Clark decía, hay que destruir 7 países, y no sé por qué. Porque la verdad, no había razón para hacerlo, porque eso conspiraba inclusive con los intereses de los propios Estados Unidos, que no necesitaban esa guerra en Medio Oriente que los va a desangrar. Pero Israel sí, ¿por qué? Porque lo que quiere Israel es otra cosa. Porque quiere controlar una zona habitada y que no tiene magnitud para poder controlarla. Entonces la necesita desestabilizar, destruir para luego ocuparla. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Y Trump, que no es un tipo brillante para estas cosas, que no tiene demasiada capacidad, y se nota porque su acercamiento es transaccional, no entiende lo que piensa un iraní en el fondo, cómo piensa un ruso, qué piensa un chino. Él cree que es toda una cuestión de toma y daca. Te doy, vos me das, y negociamos y encontramos un punto intermedio, que es lo que a mí. Entonces amenazo, hago un gran escándalo, y después voy para atrás, y ahí consigo lo mejor para Estados Unidos. Bueno, eso funcionará en el mercado inmobiliario de Nueva York, que es de donde sale Trump, pero no funciona en la geopolítica. En la geopolítica hay muchas más aristas. Y Trump se encuentra con la realidad ahora. No es tan fácil. Claro, el problema es que para entender esto, no hay que dejarse llevar por la propaganda. Y ahí es donde está la clave de esta historia. La propaganda, ¿qué nos dice? La propaganda nos dice que Israel es un estado hiperpoderoso, que Irán es un estado bárbaro con la gente oprimida que se quiere levantar, y ahora el hijo del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, el que había sido depuesto por la revolución islámica, quiere volver al poder y ya armas que se levanten, y entonces todo es maravilloso y color de rosas para Israel. Pero no es lo que está pasando. Y eso es lo que Trump sabe de alguna manera. Pero no puede evitar ser arrastrado al conflicto porque Netanyahu le va presentando hechos consumados. No le pide autorización a Estados Unidos para entrar. Se mete y después le dice, ahora vení y rescatanos. Esa es la diferencia. Por eso no es un tema menor quién está por encima de quién. En general, la lectura es Estados Unidos utiliza a Israel como el portaaviones. La lectura de la izquierda clásica. Pero es una lectura equivocada que no explica la realidad. La realidad solo la explica el hecho de entender a Israel como un actor central. Y el acompañante en realidad es Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones más materiales, más concretas, ¿no?, por las cuales Trump directamente no ataca? Porque Estados Unidos no tiene un paseo por delante. No es cierto que Estados Unidos puede destruir Irán, que Estados Unidos puede hacer lo que quiera en el mundo. Todo eso es una bravuconada de Trump que no tiene ninguna sustancia, solo asustar, montándose en la propaganda del sionismo, diciendo nosotros somos los mejores, que nadie se atreva a desafiarnos porque se va a arrepentir,
Y la propaganda de la propia izquierda, que nunca entiende cómo son las cosas, y cree que exagerar la amenaza del sionismo y la brutalidad del sionismo juega a sus fines, pero no juega a sus fines, juega en contra, porque Israel se mantiene por el terror. El Estado de Israel se mantiene existiendo en Medio Oriente porque aterroriza a sus vecinos. Y sus vecinos lo odian y lo quieren eliminar del mapa, pero no pueden porque le tienen miedo. Entonces, cuando vos haces un discurso diciendo el Estado genocida y no hace nada más que describir barbaridades, en realidad eso es funcional a la propaganda de Israel, porque Israel no se mantiene solo por la bondad. Israel tiene un doble discurso, se presenta como víctima en algunos aspectos, pero en otros te dice, ojo con lo que vas a hacer, porque no tenemos piedad y tenemos cómo hacerlo. Y ha sido absolutamente despiadado con sus enemigos. Entonces, ese error de lectura es el que lleva a estrategias equivocadas. La realidad es que Estados Unidos tiene serios problemas para esta historia y ahora los voy a pasar a detallar. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para enfrentar a Irán? Bueno, lo que todos se imaginan, utilizar su flota de portaaviones y atacar a Israel y bombardearlo durante días y días y días y días, semanas y meses si hace falta. De alguna manera hizo la operación en 1990, la Guerra del Golfo, pero hubo un problema, esa operación Tormenta del Desierto. Era un desierto. Irán no es un desierto. Saddam Hussein estaba aislado del mundo. Irán no está tan aislado como muchos creen. Lo que no tiene son los apoyos abiertos que tiene Israel, porque el control de los medios los tiene Israel. Pero Irán tiene el apoyo del mundo musulmán en líneas generales. Algunos los quieren un poco más, otros un poco menos, y hay otros que los van a apoyar en serio. Y tiene el apoyo de muchos de los países de cosas como el sur global, de Rusia, de China. Lo tienen, por lo menos tienen la simpatía. Entonces no es tan aislado como queremos, ¿no? Irán es un país que tiene miles de años de existencia, que ha habido ascender y descender imperios de todo tipo. No le tiembla el pulso ante Israel. Ellos tienen una determinación y la van a seguir ejecutando. Son un imperio. Eso es lo que también mucha gente le cuesta entender, la diferencia entre los pueblos que han sido imperio y los que no. Los pueblos que han sido imperio y han conservado su concepción imperial, no significa imperio colonizar y destruir a otros. Significa ser poderosos. En esa acepción lo estoy hablando. Lo llevan en su ADN. Entonces Irán mira a Israel y le dice, vos sos uno más. O sea, no me asustás, porque de hecho no lo asusta. Están convencidos. Estados Unidos, para golpear a Israel, tendría que apelar, bueno, a sus ataques aéreos. ¿Qué tiene Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene el portaaviones Carl Vinson en el mar Arábigo, tiene el Nimitz, que estaba llegando del Pacífico, ya debe estar en la zona, y el Gerald Ford, que opera en el Mediterráneo, que es la tercera opción. O sea, básicamente tiene 3 portaaviones. ¿Qué significa tener 3 portaaviones? Aproximadamente un área aérea de unos 65 a 70 aviones por portaaviones. Son 3, o sea, hablamos de poco más de 200 aeronaves. Esto casi como que hace crecer un 50, 60, 70% el poderío israelí. No es nada desdeñable. Y además lo acompañan destructores, fragatas, submarinos y buques asociados, porque cada uno es una flota, cada portaaviones. Hay 3 flotas, básicamente. Pero claro, la tecnología ha hecho sentir sus cambios y hoy los sistemas misilísticos, balísticos y de crucero antibuque de largo alcance y de medio alcance, con precisión mejorada, son realmente una amenaza para dañar y hundir a los portaaviones. ¿Qué tiene Irán al respecto? Bueno, Irán tiene misiles de crucero, que son los NOR, variantes del chino C-802,
con un alcance entre 200 y 300 kilómetros. Vuelan a baja altitud, tienen radar activo y buena capacidad de evasión electrónica. Después tienen los RAD, que derivan del Silkworm chino. Tiene un alcance aproximado de 360 kilómetros. Es más grande que el anterior, dado que su ojiva es de 450 a 550 kilogramos. Luego tenemos el Nasir, que es un misil crucero costero de antibuque con alcance superior a los 90 kilómetros, radar activo, diseñado para lanzamiento rápido desde embarcaciones ligeras. ¿Vieron que Irán tiene una flota de lanchas que cada 2x3 están maniobrando? Y que de hecho han rodeado buques estadounidenses alguna vez. Bueno, básicamente son las plataformas de lanzamiento de estos misiles. Después tiene el Safar, que tiene un alcance más corto, 25 kilómetros, muy silencioso, muy difícil de interferir, útil en ataque desde pequeñas plataformas cercanas a la costa. Es decir, Estados Unidos tendría un enorme problema en acercarse a la costa de Irán. Después tiene misiles antibuques ASBM, como el Hormuz 2, que es una derivación naval del Fateh Fatah 110. Tiene un alcance más o menos de 300 kilómetros. Y es básicamente un misil balístico diseñado para atacar barcos en movimiento. Después tiene misiles de crucero de largo alcance. El Soumar, supuesta familia de misiles, porque aparentemente no está claro cuáles son sus potencialidades y su propia existencia, porque Occidente niega muchas de las cosas de sus enemigos. Acuérdense, hasta hace poco nos decían que los misiles supersónicos no existen porque no los tiene Occidente. Ya por lo menos lo tienen 4 países. El alcance superior a los el alcance es de 1.700 a 3.000 kilómetros. 3.000. Sistema Sea Skimming, guía precisa con alcance suficiente para golpear a las fuerzas navales mar adentro. Después tienen el Ghadar 380, tiene una versión de abril de este año, con un alcance superior a los 1.000 kilómetros, anticrucero y con sistemas de antiinterferencia, y lo permite atacar desde las costas hasta el Golfo de Omán. Además, acuérdense que los hutíes, por ejemplo, son aliados de Irán. Entonces, las posibilidades de que el golpe venga no solo de Irán, sino de algún territorio con alguna milicia asociada a Irán o algún ejército asociado a Irán, tampoco es desdeñable. Y después tiene cruceros de baja altitud, como los que mencioné antes, que sirven para acercarse y evitar radares, haciendo una amenaza para todo el grupo de ataque, ¿no? Mientras que estos últimos que mencioné, el Hormuz, complican la defensa básicamente en función de su velocidad y trayectoria balística terminal. Los de largo alcance pueden alcanzar un portaaviones inclusive en mar abierto, tienen combinadas capacidades de guiado y de enjambre, lo que aumenta la dificultad defensiva. Estos sistemas también los tenían los rusos, los tienen los rusos, y de hecho son interesantes porque la guía lo van produciendo los mismos misiles, tiene una tecnología que hace ver que, lejos de ser un país atrasado Irán, como nos muestran en la televisión, es realmente un país con gran sofisticación. El conjunto de misiles en general está pensado para atacar grandes buques de guerra desde plataformas terrestres o navales. Por lo tanto, vuelan en trayectorias rasantes al mar o en trayectorias balísticas, pueden ser cualquiera de los dos, o pueden ser combinadas, porque puede haber distintos tipos de misiles, y con un rango promedio entre los 25 y los 1.000 kilómetros. O sea, básicamente, a menos de 1.000 kilómetros de la costa,
no podría acercarse un portaaviones estadounidense, lo cual dificulta de gran manera la operatividad de los aviones que tienen que reabastecerse en vuelo entonces, y estás demasiado lejos para una operación limpia. Si bien los sistemas navales tipo Aegis que tienen los estadounidenses en sus destructores tienen una cobertura de defensa antimisiles, un ataque bien coordinado con misiles múltiples podría saturar las defensas y vulnerar el grupo de ataque. Básicamente, como estamos viendo en Israel, vos tenés una defensa, podés frenar 1, 2, 3 misiles, 4, pero después llega un momento en que te sobrepasan. Y si es un ataque combinado, es más complicado. Además, no se busca necesariamente hundir al portaaviones, que eso es bastante difícil por el tamaño del portaaviones. Con un impacto solo, excepto algunos misiles, la mayoría de los misiles un solo impacto no lo puede hundir. Pero no hace falta hundirlo, hace falta dejarlo fuera de operación. Si el buque queda dañado y no puede seguir operando, da lo mismo que el portaaviones esté ahí o no. Por lo tanto, se tiene que retirar. Y una reparación lo deja fuera de combate por lo que resta de la guerra. Además de eso, Irán cuenta con otros sistemas para alejar la flota estadounidense. Tienen esas pequeñas embarcaciones que habíamos dicho, tienen mini submarinos y tienen enjambres de drones que pueden atacar en forma combinada, entre sí o combinada con los misiles. Entonces podríamos tener un ataque combinado de misiles y drones, misiles que atacan a ras del mar, misiles que atacan con trayectoria balística y drones que complementan, que saturan las defensas del grupo que defiende al portaaviones y lo hacen vulnerable y terminan por dejarlo fuera de combate. Por lo tanto, el riesgo de sobrecargarle las defensas es más que claro. Esto no es algo que nadie sabe. Irán viene hace décadas preparándose para esta situación y es de manual cómo lo van a atacar. Lo van a atacar precisamente Israel con su fuerza aérea y lo va a atacar Estados Unidos con su marina y su ala embarcada. No hay muchas otras formas. Atacar desde bases regionales. Eso es lo otro que puede intentar hacer como una forma de apoyo, pero no cambia básicamente el escenario defensivo para Irán. También se habló de una posibilidad de un ataque terrestre, que Estados Unidos haga lo que hizo en la Guerra del Golfo y después finalmente termine desembarcando y tomando la región. Bueno, básicamente el primer problema es que no hay fuerzas terrestres desplegadas cerca de Irán en las cantidades necesarias, ¿no? Estados Unidos, de hecho, anduvo replegando tropas, más bien, tiene bases en Arabia Saudí, en Qatar, Emiratos Árabes, en Turquía, pero utilizar esas bases, porque primero, ¿qué necesitaría? Concentrar fuerzas para poder hacer la operación. En este momento, concentrar fuerzas previendo hacer una operación en países como Qatar o Turquía o Emiratos es un problema de mucha delicadeza política, porque esto va a generar mucha agitación interna en esos países, muchas protestas, y hay que ver si se los aceptan. Difícilmente Erdogan, con el discurso que tiene, con su presión, con la presión de su población para que se meta en la guerra a favor de Irán, porque tienen viejas cuentas pendientes ya con Israel, es demasiado. Si a eso le sumamos que se va a operar desde la base de Turquía, eso es un polvorín. Y Erdogan recuerda, creo también, que ha sufrido intentos de golpes de Estado por parte de la CIA, ¿no? Donde probablemente el Mossad israelí no estuvo ausente. Por lo tanto, es muy complicado. Además, necesitan una planificación muy compleja de combustible, municiones, tropas, blindados, cobertura aérea, inteligencia, operaciones especiales, todo para preparar esa posible invasión. Están meses preparando esto. Todos somos conscientes. Israel no tiene meses para que se prepare una invasión contra Irán. En meses Israel no existe. Entonces, el riesgo de la escalada, además, tiene otro
problema asociado, que es que Rusia o China u otras naciones empiecen a involucrarse en el conflicto. De hecho, ya está pasando. Ya cada vez son más fuertes los rumores de que China está enviando material militar. Nadie sabe bien qué. Los chinos son súper secretos y reservados, pero la idea de que aviones chinos traen material militar, bueno, ya empieza a difundirse claramente por todos lados. Y bueno, decía mi abuela que cuando el río suena, agua trae. Los... La otra cuestión tiene que ver, y que después la vamos a ver bien, con la idea de los ataques con la GBU-57, ¿no? Que son las bombas esas masivas de destrucción antibúnker, que solo pueden operar dentro de la fuerza de los Estados Unidos, porque por su tamaño solo son posibles de lanzar a través de los B-2. Y esos B-2 operan, por ejemplo, en Diego García, o pueden llegar a operar más cerca, pero primero hay que medir el escándalo político que significaría eso, porque esos son bombarderos estratégicos que no pasan desapercibidos, ¿no? No es un F-35. Y por otro lado, ahora vamos a ver también realmente, más allá de la propaganda, ¿cambiaría algo que Estados Unidos intervenga con esos bombardeos? Porque bueno, una guerra terrestre dentro de Irán sería básicamente un costo altísimo para Estados Unidos. Por eso Trump y sus asesores dan vuelta con este tema, porque no se pueden involucrar fácilmente a algo que es una sentencia de muerte para ellos mismos. Por lo tanto, un ataque terrestre a corto plazo es altamente improbable, dado las cuestiones políticas, los costos, la preparación que se necesita, el tiempo. Demoraría muchísimo tiempo. No hay tiempo ahora. Eso fue, y eso es parte del problema que nadie evalúa, pero que sí evalúa Israel. La bronca de Netanyahu con Trump es eso. Nosotros vamos a hacer esta operación. Vos tenés que tener todo listo para la invasión. O sea, tiene que ser simultáneo. Atacamos nosotros y ustedes entran atrás a defendernos porque nos atacan los iraníes que son muy malos. Y Trump no hizo eso. No llevó un soldado a la zona. No preparó esa posición. ¿Por qué lo hizo? ¿Por negligencia o porque no lo quería hacer? Porque probablemente en su mundo Trump creyó que con eso era suficiente para que Netanyahu amenace, hable como hace él, pero no actúe. Pero esto es un enorme error. Israel no amenaza, Israel actúa. A diferencia de Trump, que amenaza y finalmente no hace nada, Israel, cuando amenaza, actúa. ¿Cuál es el problema más serio que hoy enfrenta Israel? ¿Por qué digo que el apremio? Vamos a repasar algo de lo que hicimos ayer, pero mucho más sintético. Israel está siendo bombardeado con misiles y drones, y los drones todavía los estamos viendo muy a cuentagotas. ¿Por qué? Porque son demasiado lentos y vulnerables. Es muy probable que Irán busque la forma de acercarlos a las fronteras de Israel para que los drones puedan atacar en oleadas. Un dron que tiene que recorrer 1000 kilómetros desde Israel desde Irán hasta Israel, carece de sorpresa y es interceptado con cierta facilidad. Una nube de drones que parta de la frontera o desde el propio Israel, aunque Israel es más difícil que Rusia, porque Israel sí es un estado policial, entonces es muy difícil que pase algo sin que Israel lo sepa, pero sí que se acerquen a sus fronteras y los ataques comiencen desde ahí. Y además la presión constante sobre las fronteras de Israel obligan a distraer recursos. Entonces, en esas circunstancias, para Israel la cosa se le ha hecho muy complicada. Los sistemas Iron Dome, Davis League y Arrow, podemos discutir cuán efectivos son. Algunos son súper efectivos, otros son mediocres. Pero la realidad es que es lo que más o menos contiene los misiles iraníes, y por otro lado,
impide que la destrucción sea, podríamos decir, a cuentagota. ¿Qué significa esto? Irán dispara 10 misiles y por ahí impacta a 1 o 2. Los otros 8 son interceptados, o 9. Entonces eso amortigua el daño. Pero el daño se va sumando con los días. Y el otro gran problema es que se van gastando los misiles interceptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se gastan los misiles interceptores, la cosa se complica, porque Irán no tiene cómo defenderse y los cielos, si bien Irán no tiene grandes defensas hoy operativas e Israel está operando con cierta comodidad en algunos sectores de Irán, eso significa los bombardeos que vemos a diario. Por otro lado, Irán con otra estrategia está consiguiendo un resultado más o menos parecido. Y lo que Israel lo hace mediante los ataques de aviones, Irán lo hace con los ataques de misiles. Y a Israel le empieza a pasar lo mismo que a Irán, se empieza a quedar sin formas de defenderse y entonces si antes de cada 10 impactaba 1, ahora de cada 10 impactan 6, 7, 4, 3, lo que quieran, pero son muchos más. Y a medida que pase el tiempo, cada vez van a impactar más, porque cada vez van a ser más pobres las defensas. Y el segundo problema grave que enfrenta Israel es que no puede cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente, destruir las instalaciones de Fordow, Nataz y Faham, pero básicamente las de Fordow, que es donde se supone que están los sistemas estratégicos iraníes nucleares, donde están las centrifugadoras, donde se puede estar realmente siendo un artefacto nuclear, si es lo que teme Irán. Estos están abajo de montañas, o sea, se hacen excavaciones en las montañas y se endurecen. Y esto es un problema porque Israel está atacando, pero está destruyendo las instalaciones de superficie. Pero como decíamos, ahora empiezan a aceptar que los iraníes no son tontos y no han dejado gran cosa en la superficie. Está todo enterrado. Y eso, a pesar de la propaganda de Israel, no está siendo dañado. Lo único que puede hacer Israel es atacar a la población civil para generar caos y malestar y que haya un derrocamiento interno. Esa es la única apuesta que le queda viable a Israel. Exagero cuando digo que no, es muy difícil que puedan atacar sistemas enterrados en las montañas y cubiertos de sistemas antiaéreos y cúpulas de camuflaje y blindaje geológico. La Fuerza Aérea Israelí tiene el primer problema. No tiene capacidad logística para misiones sostenidas de penetración a 1.200 a 1.500 kilómetros sin escoltas o reportajes. Las bombas antibuque que intenta llevar Israel tienen ese problema, tienen que operar a mucha distancia, primer punto. Segundo punto, no son de la capacidad de las estadounidenses. Los estadounidenses tienen la GBU-28, que es antibúnker y penetra 6 metros de hormigón armado. Estas las puede operar los F-15 israelíes, pero tienen obviamente un alcance limitado. Y después tiene otras mayores que son las GBU-57AB, y estas pesan 13 toneladas y pueden penetrar hasta 60 metros de concreto reforzado o 200 metros de suelo duro. Y estas solo pueden ser desplegadas a través de los B-2 Spirit o los B-52H Stratoforte, esos aviones viejos que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, Israel no tiene capacidad para atacar Fordow o Natanz. Simplemente no tienen elementos técnicos para poder hacer el ataque. El ataque solo se puede limitar a atacar la superficie. Por lo tanto, necesita sí o sí que intervenga Estados Unidos con sus B-2 o con sus B-52. La otra opción es una operación terrestre, pero es demasiado complicado. Primero tendrían que operar a 1.200 a 1.500 kilómetros. Israel no tiene bases en el medio,
requeriría un apoyo constante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La resistencia iraní va a ser alta, el terreno es montañoso, va a haber guerrillas, hay determinación ideológica. Por lo tanto, la capacidad que tiene Israel de invadir territorialmente a Irán es prácticamente nula. Las fuerzas de defensa israelíes no tienen capacidad expedicionaria para atravesar Irak y operar dentro de Irán. Eso requeriría otro tipo de bases avanzadas y participación de Estados Unidos directa. Ahí es donde, de alguna manera, uno va entendiendo que Trump va dilatando la situación, pero sin intervenir. O sea, declara el apoyo a Israel, pero evita comprometer sus fuerzas realmente. A la vez, evalúa también el impacto electoral, porque él va viendo cómo va mermando su imagen, dado que sus partidarios, no solo los demócratas, sus partidarios no quieren la guerra. Entonces es un problema. Y además debe evitar una confrontación abierta con China y Rusia. Entonces, en esta situación es bastante complicado que pueda operar, y por lo que se estima, si la participación de Estados Unidos directo en la reposición, entre 72 y 96 horas podría operar la Fuerza Aérea, las fuerzas de defensa israelíes, y luego empezarían a quedarse sin material y tendrían que, como decíamos, racionar aún mucho más de lo que lo están haciendo sus misiles interceptores, solo protegiendo los sitios más claves. Por lo tanto, Estados Unidos no puede, es el único que puede atacar en principio objetivos subterráneos, mientras que Israel solo puede hacer algún tipo de sabotaje masivo, podríamos decir, ¿no? Si esto se mantiene con el tiempo, Irán ganaría narrativa internacional al resistir sin perder sus activos estratégicos, es decir, básicamente ganó Irán. Israel no puede destruir entonces sin la participación de Estados Unidos, y Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único que tiene esos medios, ¿no? La penetración que tendría que hacer dentro de las montañas, para tener idea, es la capacidad de las bombas más poderosas de Estados Unidos, las GBU-57 que mencionamos antes, es de 18 a 60 metros de concreto reforzado en condiciones ideales. En la realidad nunca es tanto. O 60 metros de tierra compacta. No puede penetrar más de 20 o 25 metros en roca sólida sin reforzamientos previos. Por lo tanto, no está diseñada para perforar los 90 metros de granito o roca volcánica endurecida, que es donde está enterrada Fordow. Fordow está básicamente enterrada en la ladera de las montañas rocosas y después cubierta con múltiples capas de concreto y capas naturales de roca. Según se estima, entre 80 y 100 metros, puede haber sido más todavía, y tiene roca volcánica endurecida, como dijimos, rellenos geotécnicos, concreto múltiple en la bóveda estructural reforzada, y todo esto está muy por encima de la capacidad de la GBU-57 de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Aún interviniendo Estados Unidos con los B2, con los GBU-57 y armando el escándalo que eso significa, con las consecuencias que eso significa, no podrían neutralizar Fordow o lugares similares al de Fordow. Las operaciones contra esos objetivos en realidad se reducen a sabotaje interno, que en eso los israelíes son muy buenos, guerra cibernética avanzada, probablemente esos sistemas están aislados del exterior, y acciones cinéticas múltiples para colapsos de accesos, aunque nunca van a poder destruir las instalaciones. Es decir, se pueden localizar y destruir las entradas, básicamente, pero eso, Irán cuenta con maquinaria pesada en esos lugares, por lo tanto sería cuestión de unas horas para que se vuelva a despejar la entrada, y bueno, no haría gran daño.
Entonces surge otra posibilidad que también se ha barajado en estos días, es, bueno, Israel va a perder la paciencia y va a usar una bomba nuclear táctica de 5 o 10 kilotones, como son las W-80, ¿no? Y hay un problema con esto. La gente en general se asusta con las bombas nucleares, pero una bomba nuclear no tiene gran capacidad de penetración en la roca. No están diseñadas para eso. La mayoría de la energía de la bomba nuclear se va a dispersar lateralmente, es decir, choca y se despeja en este sentido, es decir, no hacia abajo, que es lo que se está buscando, sino hacia los costados, porque la idea de esa bomba aparte está pensada en realidad para atacar blancos relativamente en la superficie, no blancos enterrados adentro de una montaña. Además, el efecto de la presión subterránea disminuye exponencialmente con la profundidad y la densidad del terreno. Es decir, se limita la transferencia de energía subterránea. La roca sólida termina funcionando como un aislante geológico y la energía de onda de choque se refleja, rebota o disipa antes de afectar las profundidades. Hay pruebas que se hizo para esto en los años 50, la hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética con armas nucleares, ¿no? Y llegaron a la conclusión que una explosión de 20 kilotones, que cuadruplica una de las bombas mencionadas o duplica, podría hacer colapsar un túnel de entre 30 y 60 metros vertical desde el punto cero, dependiendo del del suelo. En Fordov estas cámaras están blindadas y son 100 metros de roca volcánica, o sea, básicamente una explosión en la ladera o en la superficie no podría penetrar directamente. Como mucho podría cerrar los accesos, colapsando las entradas, como me dijeron antes, que para los israelíes esto no sería un problema, inutilizar sensores o componentes sensibles si hay algún área expuesta, pero el núcleo, el reactor en sí, no sería afectado porque está fuera del alcance. La última hipótesis son las armas más poderosas que tiene Israel, que se cree por lo menos que son las bombas ya estratégicas de 400 kilotones. Bueno, una bomba de 400 kilotones tampoco garantizaría que se pueda penetrar 90 metros bajo la roca. Una bomba de 400 kilotones puede hacer un colapso geológico, pero no es seguro que en lugares como Fordov pueda concentrar la energía necesaria para destruir el objetivo. O sea, ni aún usando el arma nuclear más poderosa que tiene Israel puede garantizar más allá de un daño estructural podríamos decir, en las afueras, en las entradas, pero no golpear el sector crítico. O sea, entonces descartemos el ataque aéreo. Todo es propaganda lo que están viendo. Israel no puede destruir eso desde el aire. Necesita operar directamente o, bueno, con una operación de cibersabotaje, algo así, que pueda hacer estallar el reactor o lo que sea, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso no lo han podido hacer, si no, no estaríamos en esta situación. Entonces tenemos además una operación que es otra cosa, porque cuando sucedió esto y esta discusión, Israel aparentemente ha amenazado a Estados Unidos con, bueno, si ustedes no se involucran, nosotros vamos a terminar con esto con una operación de las fuerzas especiales. Bueno, se ve que Netanyahu ha visto muchas películas, tal vez, donde ahí sí las fuerzas israelíes son excepcionales y logran estas cuestiones. Bueno, la realidad es que la posibilidad de que un equipo de fuerzas especiales israelíes puede infligir un daño profundo en una instalación nuclear como la de Fordham es básicamente básicamente inexistente. La única posibilidad que se cree es que tendría que ser ese equipo, pero junto con un ataque híbrido que pueda costar con cibersabotaje, sabotaje interno y un ataque aéreo. O sea, la combinación de todo eso tal vez podía llegar a comprometer la defensa israelí.
pero en soledad una operación de las fuerzas especiales de Israel no haría gran cosa. Y obviamente esto era una cuestión de sentido común. Si podían hacer eso, ya lo hubiesen hecho y no estarían haciendo todo el lío que están haciendo. Y no estarían diciendo a Estados Unidos que intervenga. O sea, ya lo hubiesen liquidado por los de ellos y ya está. Entonces, Trump dilata la acción directa y ese es el gran problema que tiene Israel. O sea, Trump da vuelta y el tiempo corre en contra de Israel por lo que habíamos dicho, porque se va quedando sin munición, porque se va quedando sin capacidades de ataque y sin capacidades de defensa. Irán está sufriendo un daño controlado, pero Irán tiene espaldas muchísimo más grandes que Israel. Entonces, pasado el primer ataque inicial y si en 24 o 48 horas no se consiguieron los resultados, cosas que no se consiguieron, la guerra empieza a entrar como una especie de meseta, que es la que estamos viendo ahora. Pero esa meseta se va a ir inclinando a favor de Irán, de la misma manera que les dijimos que la guerra de Ucrania se iba a inclinar a favor de Rusia, porque Israel no puede sostener guerras de larga intensidad y duración, o una u otra. Entonces, la idea de una ofensiva terrestre la tenemos que descartar porque es poco realista. El hecho de que Estados Unidos utilice bombas antibúnker va a comprometer a Estados Unidos, pero no le va a garantizar el resultado que quiere Trump, que es la destrucción del sistema nuclear iraní. Entonces, ¿justifica para Estados Unidos meterse? Porque siempre es mejor no meterse a meterse y no conseguir los resultados, que eso sería visto como una derrota. Si Israel termina enloqueciendo y utiliza armas nucleares, básicamente tampoco va a poder conseguir el objetivo de destruir el programa nuclear iraní, que a esta altura del partido es simbólico, porque Irán ya ha dicho que no quiere desarrollar las armas nucleares. Claro, bajo ataque constante de Israel, y más si sufre un ataque nuclear, por ahí hablaríamos de otra realidad. Lo que sí, el uso de armas nucleares de Irán, que básicamente es el único camino que le está quedando a Israel para no quedar en una muy mala situación, porque si no logra destruir el sistema iraní, con los golpes que ya sufrió Irán de las represalias iraníes, ya con eso se está terminando el mito de invulnerabilidad de Israel. Y esto va a hacer que se vayan envalentonando todas las fuerzas anti-israelíes de la región. Israel, como dijimos, se mantenía en el poder por el terror que infunde. Si no consigue sus objetivos con Irán, ese terror va a disminuir. Y mañana va a aparecer un país como Turquía que va a tratar de decir, bueno, no voy a quedar yo solo mal parado y me voy a meter en este conflicto contra Israel. Y Israel está pendiendo de un hilo, apenas se puede sostener en la circunstancia que está, en esa circunstancia no podría ser. Entonces la tentación de terminar todo con un ataque nuclear, sí, si Israel utiliza sus bombas nucleares, no destruirá lo que está enterrado a 90 metros bajo, 100 metros bajo tierra, bajo roca, pero sí puede llevar casi a la edad de piedra a Israel, 100 bombas nucleares, 250 o 200, nadie sabe bien cuántas tiene Israel, cayendo sobre Irán, sería un grave problema, claro, pero esto no sería algo inocuo. El escándalo que se armaría sería enorme. Irán, ante esta situación, respondería con todo lo que tiene, sin reservas. Ahora ya se está hablando que está usando, que atacó las últimas noticias que vi, que Irán empezó a utilizar bombas clúster, bombas de racimo. Las bombas de racimo no están prohibidas internacionalmente, es una tontería que se repite habitualmente. Las bombas de racimo hay países que no las quieren usar por cuestiones humanitarias, pero las están usando en Ucrania, tanto Rusia como Ucrania. Las empezó usando Ucrania y Rusia advirtió y cuando siguieron usándolo empezó a usar la Rusia. O sea que Irán tiene otros métodos que todavía no está empleando y ya está empezando a mostrar que los va a emplear, que esta vez es una guerra en serio. Entonces, Irán además podría soltarle las riendas por completo a todas las milicias que hay alrededor de Israel, Hezbollah, los iraquíes, yemeníes,
Vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno de Siria, que va a quedar atrapado. Y esta gente, ojo, porque muchos dicen, no, pero llegaron por Israel. No importa quién te puso ahí. Si después vos ves que Israel va a perder, se le van a dar vuelta. Porque se mantienen porque piensan que Israel es el poderoso y el rector de la zona. Como vean que Israel va a perder la guerra, se van a poner muchos del lado del que gana. Es así, es amigo del campeón. China y Rusia, aún no metiéndose directamente en la guerra, por lo menos van a proveer armamentos avanzados, cobertura diplomática y eventualmente desplegar capacidades estratégicas, lo cual básicamente va a terminar por complicar la situación israelí. La idea de un arma nuclear, de usar un arma nuclear, rompería una especie de tabú internacional que existe desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y países como Turquía, Arabia Saudí, Egipto y hasta el propio Brasil podían verse tentados entonces a acelerar sus programas nucleares. Muchos países podían desarrollar sus armas nucleares si en definitiva Israel demuestra que se pueden usar las armas impunemente. Se podía generar una crisis económica porque además Irán sí cerraría el estrecho de Hormuz en esta situación. Y esto golpearía internacionalmente los precios del petróleo, que dicho sea de paso, a nadie le llama la atención que el precio del petróleo más o menos se mantenga en 70 y pico de dólares y no haya saltado a 200 con el lío que hay en Medio Oriente. En otras épocas subía y enseguida era la tensión en Medio Oriente. Ahora que hay semejante lío no pasa nada. A veces se da cuenta como que uno como que se manipula todo y todo está arreglado. Israel quedaría muy aislado diplomáticamente. El propio Estados Unidos tendría dificultades para sostenerlo porque habría muchos sectores que se opondrían a apoyar un país que realizó un crimen de guerra. A largo plazo es muy probable que sea sancionado sus dirigentes y el propio país. Por lo tanto, la reputación de Israel se vería destruida en el sentido de es un argumento que usan muchos, que es la única democracia de Medio Oriente, la única democracia que encima está bajo asedio, porque usó un arma nuclear contra un país que no los tiene, evidentemente. La seguridad se vería mucho peor de Israel porque enfrentaría guerras prolongadas en múltiples frentes y básicamente su propia doctrina Sansón, que hemos hablado más de una vez, la idea de destruir todo lo que hay alrededor y destruir inclusive aliados que no han decidido apoyarlos, de alguna manera quedaría en discusión, porque bueno, finalmente tanto hablaste y cuando lo usaste no pasó nada. Esto sin contar la contaminación radioactiva que va a perjudicar no solo a Irán, sino a los países vecinos, probablemente al propio Israel, pero ya el hecho de perjudicar la radiación a un país sobre Pakistán a uno nos dejaría un interrogante de, bueno, ¿cómo va a reaccionar si se está comiendo la radiación de un ataque que hizo Israel-Pakistán? Si no le va a devolver la gentileza con un bombazo a Israel. Esto parecería demasiado inclusive para el propio Netanyahu y sus halcones, ¿no? El uso de armas nucleares no le garantiza, por un lado, el éxito técnico de destruir Fordo y sí le va a garantizar el suicidio diplomático y militar a Israel. Por eso es una línea muy complicada para cruzar, por eso nadie la quiere cruzar. De alguna manera se activaría todo lo que es Medio Oriente. Muchos países que hoy están contenidos podían empezar a ayudar a formar un frente islámico contra Israel. Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes,
la propia presión social lo llevaría y haría retroceder además la política de Estados Unidos, que se quedaría mínimamente sin amigos en la región. Y se podía unificar el Islam, cosa que Israel podía lograr después de siglos de la diferencia entre chií y suní se unan ante un ataque nuclear contra un país islámico. Básicamente esto sería una locura para Israel, que quedaría aislado diplomática y militarmente, enfrentando a un frente islámico unido como nunca antes. Entonces, como conclusión, Israel está en una situación muy complicada. La salida de esta guerra que comenzó no puede ser realizada a través de un ataque nuclear, no daría resultado. Solo podría aspirar a una guerra donde Estados Unidos vuelque todos sus recursos y que destruya Medio Oriente. Y solo quede en pie Irán. Y esta es una apuesta muy grande que hace que Trump esté dudando, porque Trump sabe, sus asesores le deben decir, bueno, esto va a ser un efecto cascada y va a conducir a este punto. A esto es lo que queremos ir, a este punto queremos llegar. Bueno, eso es la voluntad de Israel, porque Israel juega a todo nada y ha decidido ese camino, y Netanyahu conscientemente ha decidido acelerar sin importarle lo que diga el resto. Bueno, eso creo que es la evaluación que podemos hacer sobre esta historia. Se escucha mucho sobre Estados Unidos cuando entra, las bombas antibuque. Bueno, no hace acordar a lo que sucedía con Ucrania, ¿no? Cuando Estados Unidos entre, cuando mande sus tanques Abrams, cuando mande su sistema Javelin, cuando los drones Bayraktar empiecen a actuar. Nada cambió el resultado de la guerra. Bueno, acá estamos en un escenario parecido y otra vez está actuando la propaganda. Entonces hay que frenar, por eso hice un escenario tan extremo. Esperemos que de alguna manera se haga una solución negociada, que Israel y que de última es lo que anda diciendo Trump, y es lo que Putin ahora se ha ofrecido otra vez, a ser mediador, porque Rusia tiene buenas relaciones con Irán y tiene buenas relaciones con Israel. Pero claro, hay un problema. Israel se jugó todo en esta acción. Y si no consigue una rendición absoluta, como dice Trump, va a quedar muy mal parado. Va a quedar muy mal parado internacionalmente y se le van a multiplicar los enemigos.